La gravedad de esta doctrina no está tanto en la pésima hermenéutica y exégesis que hacen de la escritura, sino en la precaria y desastrosa gramática que le aplican a la misma. Para colocar otro ejemplo, cuando ellos leen otra de sus escrituras favoritas, como esta, Juan capítulo 10, en el verso 30, donde el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Cuando leen esta escritura, se olvidan totalmente del contexto anterior y posterior de esta misma escritura. No se van al original griego para hacer la hermenéutica adecuada, para que la exégesis no se vea maltratada, sino que circuncidan esta escritura del resto de las escrituras para declarar la eisegesis unicitaria de que Jesús y el Padre son la misma persona. Y es aquí donde comienzan las interrogantes. ¿Es esto lo que esta escritura está diciendo? ¿Se puede afirmar que este es el consejo de Dios para establecer una doctrina del reino de los cielos? ¿Se está afirmando categóricamente en esta escritura que el Señor Jesucristo y el Padre son la misma persona? Si tomamos en cuenta las reglas de interpretación y lo que el Espíritu Santo revela e ilumina en esta escritura, tendremos la verdad del consejo de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer. Si tomamos en cuenta los versículos anteriores y posteriores a este, nos daremos cuenta que en 9 de ellos, específicamente en los versos 15, 17, 25, 29, 32 y del 36 al 38, Jesús nombra al Padre como una persona además de Él. Y es en el versículo 30 donde la doctrina unicitaria se olvida de las leyes de interpretación y de la gramática y hace que la semántica, que es una de las leyes de la gramática, se confronte consigo misma al pretender afirmar la locura de decir de que Jesús y el Padre son la misma persona. Pero para arreglar este desastre unicitario vamos a leer el contexto completo de estas escrituras, que comienzan en el versículo 22 del capítulo 10 y dicen: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, y está diciendo en nombre de su Padre, quiere decir que no las hace en su propio nombre, en su propia persona. Porque cuando decimos nombre, decimos persona. El nombre es la identificación de la persona. Jesús dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, que el Padre tiene su propio nombre, que se llama Jehová, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Todo aquel que niega la doctrina de la deidad en 3 personas no es oveja de Jesucristo. Sigue el Señor diciendo: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí donde dice el Señor: yo y el Padre uno somos. Mire atentamente lo que dice este corto pasaje. Yo y el Padre uno somos. Si lo mira solo por la gramática, podría entenderlo de la manera más sencilla. Porque en el texto el Señor Jesús dice yo, mencionándose a Él como una persona, para luego nombrar a otra persona además de Él, el Padre. Él está diciendo yo y el Padre. Son 2 personas diferentes. La gramática nos dice que esto es una pluralidad. Y si sabes sumar,
Esto le dará como resultado de que se están nombrando a dos personas. Plural quiere decir más de uno. Singular es uno. Permítame enseñarle un poco de gramática, ya que o no la entienden o no la quieren entender. Permítanme de todas maneras enseñarles un poco. Singular es uno, plural es dos. Y en este caso, la gramática nos está diciendo en esta escritura que cuando Jesús dice yo y el Padre, ya no es singular, ya es plural, ya se está nombrando dos personas. Luego continúa diciendo uno, y es en este término, y es en este punto, este término, que le hace pensar a la doctrina unicitaria que marca la sentencia y el fin del versículo. Y es en donde mete el pie, para no decir otra palabra, pues se le olvida la pluralidad de yo y el Padre, para afirmar erróneamente que los dos son el mismo, es decir, la misma persona. Cualquiera, yo no sé de verdad, y permítame detenerme un momento acá, ¿será que no estudiaron? Porque para cometer estos errores gramaticales que cometen, no debieron haber estudiado. Y si no debieron haber estudiado, además de ser analfabetas, o sea, rayan en todo, rayan en todo. No puedo salir de mi asombro al ver que se comete un error tan estúpido. Es un error de lectura, por favor. Es un error que cualquiera puede darse cuenta. Cuando uno lee esta parte de la escritura, simplemente, y escúchenme bien, atentamente estas palabras. Cuando uno lee, es porque estudió algo de gramática. La gramática les ha enseñado a todo el mundo a leer y a escribir, y algunos conceptos básicos acerca de las leyes de la gramática. Es por ello que no puedo entender cómo estas personas cometen este tipo de errores. De verdad que esta doctrina es una doctrina analfabeta. Sí, porque no entender algo tan sencillo escandaliza a cualquiera. A las personas que son eruditos en la materia de la gramática, bueno, si caen en sus manos los van a clasificar de herejes y capaz que los condenen a la hoguera. Yo de muchacho, antes de ser cristiano, cuando escuchaba alguna palabra o algún término que deformaba alguna palabra del diccionario, siempre decía, mira, cuando dijiste esa palabra, Andrés Bello se estremeció en su tumba. Para los que no conocen quién es Andrés Bello, él fue un prócer venezolano, gran literario, doctor en gramática, y recuerdo en una parte de su biografía donde un profesor, cuando yo estudiaba en secundaria, a él le gustaba mucho la historia de los próceres venezolanos, y él en una ocasión, hablando de Andrés Bello cuando era joven, adolescente, estaba entregado al estudio de la gramática, en una ocasión sus padres le tocaron la puerta de su cuarto para llamarlo a comer porque estaba pasando muchas horas estudiando. Y el joven sale y les dice, él dice a sus padres, mi mente necesita más alimento que mi estómago. Eso es una gran verdad. Y eso es una gran verdad, tanto que se encuentra en la palabra de Dios. Y la podemos encontrar en las palabras del Señor que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad de la palabra de Dios es lo que va a hacer libre a todo aquel que la oye, la entiende y la cree. Y este hombre, que no era cristiano, podía entender en el estudio de la gramática, en el estudio de las letras, que el conocimiento era muy importante, porque sin él, como también lo dijera el libertador Simón Bolívar, que a nosotros nos han esclavizado más por la ignorancia que por la fuerza. Son grandes verdades. Todas esas verdades tienen su fundamento en la Biblia.
No todo lo que maneja el mundo tiene su fundamento en la Biblia, pero muchas cosas de las que maneja el mundo tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras. Continuamos con el tema. Si le prestaran la atención debida a la palabra que sigue, de uno, porque ya estudiamos cuando el Señor dice yo y el Padre, que es una pluralidad, y acabamos de ver el término uno, que también esta doctrina desconoce su significado, que no habla de uno solo, sino que está hablando de unidad. Y el equilibrio de este término lo vamos a hacer en la última parte que dice este versículo, donde dice somos. El texto completo dice yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre es una clara pluralidad de la Escritura. Uno no contradice la pluralidad, al contrario, la confirma. La confirma con la palabra que sigue, donde dice somos. Yo y el Padre uno somos. Somos no es singular. Somos está nombrando más de uno. Somos es más de uno, es plural. Es decir, que si notamos la pluralidad de yo y el Padre y somos, con el término uno, podemos entender claramente lo que el Señor está diciendo. Y lo que el Señor está diciendo en esta ocasión, si se le presta la debida atención a la palabra correcta, porque la interpretación exacta de lo que el Señor está diciendo en esta oportunidad es yo y el Padre uno somos. Diciéndolo de otra manera, yo y el Padre somos uno porque compartimos la misma deidad. Es eso lo que está diciendo el Señor. No es que son la misma persona, son uno porque comparten la misma deidad. Y es por el hecho que les dije anteriormente, por no haber tomado en cuenta los versículos anteriores y posteriores de este versículo 30, es que cometieron los errores hermenéuticos, exegéticos y gramaticales que cometieron. El contexto completo de esta escritura, para poder entender de que el verso 30, Jesús cuando dice que es uno, no se está refiriendo a que es uno en cuanto a persona, sino que es uno en cuanto a deidad, lo declaran, lo señalan, lo sentencian los versículos que siguen después de esto. Y leemos a partir del versículo 31 de este mismo capítulo 10, como sigue. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto fue lo que los judíos entendieron. Esto ellos lo entendieron cuando el Señor dijo: yo y el Padre uno somos. Los judíos no entendieron lo que la secta unicitaria entendió, en el sentido de que Jesús estaba diciendo de que él y el Padre eran la misma persona. Los judíos entendieron de que Jesús se estaba haciendo igual al Padre, en el sentido de que se estaba haciendo Dios como el Padre. En el verso 34 continúa diciendo: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Y estas palabras el Señor las trae del Salmo 82 en el verso 1 y el verso 6. Y sigue diciendo el Señor: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, sigue diciendo el Señor, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La secta unicitaria entendió en el verso 30 que Jesús estaba diciendo de que él y el Padre eran la misma persona. Pero resulta que los judíos entendieron lo contrario. Entendieron que Jesús estaba diciendo que él era Dios como Dios el Padre, porque se estaba haciendo igual a Dios.
pueden ver la contradicción de estas posiciones. Una es la que tienen los judíos, la que tenían los judíos, y otra la que tiene en este momento, en este tiempo, la secta unicitaria. La escritura es clara cuando dejamos que el Espíritu Santo nos la revele e ilumine. Pero cuando el prejuicio humano es el que la quiere forzar para que diga lo que la Biblia no quiere decir, entonces la escritura pierde su esencia para aquel que la malinterpreta, tanto para su propia perdición como para quienes lo oyen y le creen. La Biblia es clara y declara y afirma que Dios es uno en cuanto a atributo divino, pero también es clara cuando declara y afirma que Dios no es una sola persona en cuanto a deidad. Dios son tres personas con una misma deidad que los hace un solo Dios. Y esto se entiende claramente cuando dejamos que el Espíritu Santo nos haga comprender su verdad. De esta manera, teniendo claro todo esto que hemos leído acerca de la deidad y acerca del atributo y acerca de la persona, que es el que tiene la deidad, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que podemos comprender aquellas partes de la Escritura que quizás se les haga un poco difícil de entender a algunos. Deidad y persona no es lo mismo. Atributo y nombre no es lo mismo. Título, atributo y persona no es lo mismo. Cuando usted vaya a leer la Biblia, entréguese a la dirección del Espíritu Santo. Si no tiene sabiduría para entenderla, pídala a Dios, como dice Santiago capítulo 1 en el verso 5. Que el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lugar tras otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. De esta manera, dejamos por asentado, según el contexto del tema que estamos tocando, que sabiendo cómo diferenciar los atributos de los títulos y de las personas, podemos entender claramente el consejo de Dios y la doctrina llegará pura a nosotros. En este punto me detengo para no extenderme tanto en cada entrega de esta enseñanza y puedan prestarle la atención debida, estudiarla debidamente, ver los textos que se plantearon, su exégesis y su hermenéutica, y el Espíritu les estará diciendo claramente si es así o no es así. Pero todo lo que vayan a creer tiene que estar fundamentado por la Escritura, no por lo que individualmente cada uno crea. Esto es todo por hoy, y me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Hasta una nueva y próxima oportunidad. Bendiciones.